Bueno, entonces ahora vamos a ver todos los que los procesos del metabolismo terminal aerobio se produce en la mitocondria. Bueno, la mitocondria ustedes la deben conocer, pero tenemos la matriz mitocondrial, que es la parte soluble, la membrana interna mitocondrial, que está en forma de crestas, donde están, los vamos a llamar después las porciones de la cadena respiratoria, en las crestas mitocondriales, y está la membrana mitocondrial externa, este es el espacio intermembrana, y aquí está la matriz mitocondrial, o sea, la parte soluble de la mitocondria. Bueno, acá está el ADN mitocondrial, estos son los ribosomas, y estas son las que habíamos visto, la bomba F0, F1, que es la TPasa, F0, F1, que es donde se va a producir el ATP en las mitocondrias. Pero hoy lo que vamos a ver es el ciclo del ácido cítrico o el citro de Krebs, que se produce en la matriz mitocondrial, la parte soluble de las mitocondrias. La cadena respiratoria, la próxima clase, vamos a ver que se produce aquí en la membrana interna mitocondrial en las crestas. Bueno, entonces nosotros lo que vimos es la glucólisis, el catabolismo de la glucosa, que obteníamos por glucólisis piruvato. Hasta ahí llegamos. Vamos a ver los estados de la respiración celular. Entonces, vimos la glucólisis que llega a piruvato. Los ácidos grasos que todavía no vimos, el catabolismo de ácidos grasos y aminoácidos, van a llegar a acetil-CoA. Entonces lo que vamos a ver ahora después de la glucólisis, que el piruvato, toda la vía glucolítica, se produce en el citosol. El piruvato ingresa a la mitocondria por acción del complejo de la piruvato deshidrogenasa, se produce una descarboxilación oxidativa y va a producir acetil-CoA. Entonces, el piruvato tiene un transportador, ingresa a la mitocondria, y dentro de la mitocondria tenemos este complejo, repito, de la piruvato deshidrogenasa, se produce descarboxilación oxidativa y vamos a obtener acetil-CoA. En el estado 2 de la oxidación del acetil-CoA, porque dijimos que la glucosa tenía que oxidarse completamente a dióxido de carbono y agua. Entonces, estado 2, ahora tenemos que hacer la oxidación del acetil-CoA. Eso va a ocurrir en el ciclo de Krebs, o el ciclo de ácidos tricarboxílicos. Entonces, el acetil-CoA más oxalacetato va a dar citrato y se van a producir 2 descarboxilaciones y 3 coenzimas NAD reducidos y una coenzima FAT reducida. Y además vamos a ver que se va a producir una fosforilación a nivel de sustrato con el succinic-CoA-succinato. Entonces, aquí ya tenemos el ciclo de Krebs, se van a poner a producir las coenzimas reducidas y descarboxilaciones. Las coenzimas reducidas van a pasar al estado 3, que es la transferencia de electrones y fosforilación oxidativa, que es lo que ocurre en la cadena respiratoria. ¿Qué ocurre allí? Se van a oxidar estas coenzimas y vamos a obtener ATP y agua. Entonces, la oxidación completa de la glucosa, con la oxidación completa vamos a tener dióxido de carbono que se desprende aquí y aquí también, y ATP y agua. Hicimos todas estas vías catabólicas para obtener energía.
y se dan a dióxido de carbono, se desprende dióxido de carbono, se produce agua. Cuando nosotros tenemos en una bomba calorimétrica glucosa, va a dar, se descompone en dióxido de carbono y agua. Bueno, acá se va a hacer todo por pasos para obtener energía para procesos biosintéticos dentro de la célula. Entonces vamos a obtener ATP en forma de energía. Y se oxida completamente la glucosa en dióxido de carbono y agua. Son las tres etapas. Entonces hoy vamos a ver qué pasa cuando el piruvato, que lo dejamos ahí en glucólisis en el citosol, va a ingresar a la mitocondria y se va a transformar en acetil-CoA. Este acetil-CoA es el que va a iniciar el ciclo de Krebs con una reacción, una condensación de Claisen. El acetil-CoA más oxalacetato va a dar citrato. Entonces, reacción catalizada por el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Vamos a ver ahora las reacciones que ocurren en la matriz mitocondrial. El piruvato, por un transportador, ingresó a la mitocondria. Entonces, existe un complejo de la piruvato deshidrogenasa que consiste en 3 enzimas y 5 coenzimas. Las coenzimas son coenzima A, tiamina pirofosfato, lipoato, NAD y FAD. Entonces, ya que estamos, vemos un poco cuáles son. La tiamina es la vitamina B1 y aquí usamos como tiamina pirofosfato. El NAD es el ácido nicotínico y la riboflavina es la vitamina B2, es la niacina, es la B3, perdón. El NAD es nicotinamina adenina nucleótido. Es el ácido nicotínico, la niacina, es la vitamina soluble, son todas vitaminas hidrosolubles las que actúan como coenzimas o cofactores, y es la vitamina B3. Después, la riboflavina, que forma parte de la coenzima FAD o grupo prostético FAD, es la vitamina B2. La tiamina es la vitamina B1, que es tiamina pirofosfato, está como coenzima. Y después está el ácido vitamina hidrosoluble, tenemos el ácido pantoténico, que forma parte de la coenzima A, el ácido lipoico también. Y después de otras vitaminas, vamos a ver que reacciones de transaminación, tenemos el fosfato de piridoxal, que tenemos, también es una vitamina hidrosoluble, la piridoxina, la vitamina B6. También está la vitamina hidrosoluble, la niacina, dijimos, vitamina B3, está el ácido fólico y la vitamina B2 es la cobalamina. Esas son las vitaminas, parte de las vitaminas hidrosolubles. Entonces, fíjense, aquí actúan 3 enzimas, es el complejo de la piruvato deshidrogenasa. El piruvato se descarboxila, es una descarboxilación oxidativa, se descarboxila y da acetil-CoA. Es una reacción muy exergónica, tiene un delta G'0 de menos 33,4 kilojoules por mol, es muy irreversible.
Bueno, aquí tenemos el pirofosfato de tiamina, es la forma activa de la vitamina B1, tiamina, vitamina B1 más ATP da tiamina pirofosfato, que es la que vamos a utilizar como coenzima. Hay 5 coenzimas, dijimos, en la reacción del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Bueno, ya está. Requiere 5 coenzimas. Entonces, tenemos la enzima, que son 3 enzimas, una es del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Una es la piruvato deshidrogenasa, la otra es dihidrolipoil transacetilasa y la otra es hidrolipoil deshidrogenasa. Son las 3 enzimas. Entonces, tenemos esta enzima, la 2. La 1 es piruvato deshidrogenasa, la 2 es la dihidrolipoil transacetilasa, que tiene la enzima tiene un residuo de lisina unido en unión amida con el ácido lipoico. Y aquí el ácido lipoico tiene unión disulfuro, la forma oxidada. La forma reducida, que va a ser la que va a llevar un acetilo, es 2 tioles, y la forma acetilada, que es lo que va a ocurrir, va a tener, una vez que se reduce el ácido lipoico, vamos a tener un grupo tiol y otro grupo acetilado. Entonces, la coenzima A, que la hemos visto varias veces, tiene ácido pantoténico, dijimos otra vitamina hidrosoluble, y después el beta-mercaptoetilamina, que este es el grupo tiol que se va a unir al acetato, el grupo tiol reactivo, y bueno, 3' fosfoadenosindifosfato, bueno, adenina, ribosa, fosfato, que ya los conoce. Y este es el acetil-CoA. Bueno, después tenemos estructura del FAD, de flavin adenin dinucleótido. Este es el anillo isoloxacínico, que es el que se va a oxidar y reducir, el FAD oxidado, y acá tenemos FAD-H2, el FAD reducido. Un hidrógeno acá, nitrógeno, hidrógeno acá, nitrógeno, hidrógeno acá. ¿Mm? Ay, no sé por qué es. Bueno, el nicotinamín, adenín y nucleótido. Entonces, aquí tenemos el NAD oxidado, tiene aquí que se une un hidruro, ¿se acuerdan? Un hidruro se unía aquí y quedaba como NADH y el protón era obtenido de la solución. Y aquí entonces tenemos el NAD oxidado, que por reducción da aquí 2 hidrógenos, uno hidruro que tenemos aquí, y entonces se neutraliza la carga positiva. Y se escribe NADH más protón. Entonces, nicotinamín, adenín, dinucleótido, y aquí el NAD reducido. Aquí. Bueno, algunas diapositivas están repetidas porque a lo mejor está más claro algún paso. El complejo de la piruvato deshidrogenasa está más antigua, que está unido. Aquí tenemos el piruvato y aquí tenemos la formación de acetil-CoA. Entonces,
se une a la tiamina pirofosfato, o algunos van a ver como pirofosfato de tiamina, se produce una descarboxilación, o sea, el grupo carbonilo facilita la descarboxilación del piruvato, este carbonilo que está en el carbono vecino del carboxilo, permite la descarboxilación y este carbonilo se va a unir al acetil-CoA. Pero antes va a pasar por todos estos medios, estas coenzimas. Entonces, tenemos a piruvato, 3 enzimas. Todas se llaman el complejo, todas juntas, de la piruvato deshidrogenasa. Y aquí tenemos el piruvato deshidrogenasa, la enzima 1, esta la llaman la 2, esta la llaman la 3. Tiamina pirofosfato se va a unir aquí se descarboxila el piruvato y se va a unir a este grupo carbonilo que da este compuesto que ya vamos a ver intermedio. Esta es la forma más sencilla de mostrarlo. Y después, el ácido lipoico está oxidado. Necesitamos que se pueda reducido y se va a unir de los 2 tioles, tenemos lipoato 2 tioles, con tenemos los 2 tioles, uno se va a unir al grupo acetilo, ¿sí? Al grupo fidrilo. Y después tenemos, esta es la dihidrolipoil transacetilasa. Y luego tenemos la enzima 3, que es la hidrolipoil deshidrogenasa, que ¿qué es lo que va a hacer? Se va a transformar el FAD a FADH, o sea, se va a oxidar nuevamente el ácido lipoico, y luego el FAD reducido se va a oxidar para obtener finalmente NAD reducido. Entonces, los productos que tenemos de pasar de piruvato obtenemos acetil-CoA más coenzima NAD reducida. Pero pasamos por uno, tiamina pirofosfato, otro ácido lipoico, otro tenemos coenzima A, otro tenemos FAD y otra tenemos NAD. 1, 2, 3, 4 y la coenzima 5. Acá. Ahora vamos a tener un esquema mucho más complejo. Bueno, descarboxilación acá tenemos. Oxidativa acá, de piruvato acetil-CoA por el complejo de piruvato deshidrogenasa. Entonces acá tenemos las 3 enzimas, esta es más completa. Piruvato deshidrogenasa 1, es la E1. Hidrolipoil transacetilasa E2 y hidrolipoil deshidrogenasa E3. Entonces la 1, la 2, la 3 y las 5 coenzimas. Entonces, tiamina pirofosfato se va a unir al piruvato, va a permitir la descarboxilación y va a dar este complejo de tiamina pirofosfato con el acetato que da hidroxietil tiamina pirofosfato. Este es el paso 1. El paso 2 es, por acción de la hidrolipoil transacetilasa, la que está en celeste, que tenemos la lipolicina oxidada. Aquí se va a reducir y tenemos el acetil unido al acetil lipolicina, que es esto. Se reduce este tiol, este disulfuro a 2 tioles y uno uno de los tioles va a dar el acetil lipolicina. Ahora, la presencia de la coenzima A, que es la otra coenzima, va a formar el acetil-CoA. Y entonces esta lipolicina reducida se va a oxidar y va a dar de FAD oxidado, vamos a obtener FAD reducido y
lipolicina va a quedar oxidada como disulfuro. Y este Fa reducido se va a reoxidar con nada oxidado, va a dar NA reducido. Entonces, los productos que se obtienen acá, esto por la hidrolipoil deshidrogenasa. Estos productos es NADH más acetil-CoA, partiendo de piruvato. 3 enzimas, 5 coenzimas. Bueno, el complejo de la piruvato deshidrogenasa es una enzima que, bueno, está regulada, es una enzima alostérica, dije que es una reacción muy irreversible, se obtiene NA reducido y además está modificada covalentemente por hormonas. Entonces tenemos acá el piruvato deshidrogenasa, usamos tiamina pirofosfato, coenzima A, FAD oxidado, acá está FAD oxidado, FAD reducido, lipoato y las 3 enzimas. Piruvato deshidrogenasa, dihidrolipoil transacetilasa y hidrolipoil deshidrogenasa. Y vamos finalmente a obtener NA reducido y acetil-CoA, lo que está en rojo. Bueno, quizá esta es más antigua, pero quizá es muy sencilla, pero se entiende bien. Regulación del complejo de la piruvato deshidrogenasa, entonces. Dijimos que además la de hígado tenía regulación no solo alostérica, sino por modificación covalente. ¿Qué productos da la piruvato deshidrogenasa? Lo vemos acá. El piruvato, más coenzima A, más NAD, más otras coenzimas, da como producto acetil-CoA. Entonces, si hay un exceso de acetil-CoA, va a ser un efector negativo de la enzima alostérica y también por modificación covalente. Acetil-CoA va a ser un efector negativo. Si da como producto NADH, el exceso de NADH va a ser un efector negativo del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Y entonces, tengan en cuenta esto del acetil-CoA, del NADH, ATP, después vamos a ver que está también regulado por otros efectores, que lo vamos a ver más adelante. Y además, cuando está fosforilada, es inactiva o menos activa, y cuando está desfosforilada es activa. Modificación covalente. Entonces, hay una quinasa que en el caso, o sea, el ATP es un efector negativo, aquí de la enzima, bueno, hay una quinasa que siempre estamos hablando, cuando actúa el glucagón no va a estar toda esta vía catabólica. Vamos a ir a que el hígado libere glucosa a sangre. Entonces la va a fosforilar y va a frenar la actividad de la piruvato deshidrogenasa. Entonces hay además, cuando se activa la insulina, va a activar la desfosforilación y entonces va a producir la actividad de la enzima, va a desfosforilar activando la fosfatasa. Cuando vemos magnesio, sí, pues en todos lados donde hay ATP es magnesio, y cuando vemos calcio, en general se refiere a la piruvato deshidrogenasa de músculo. Bueno, regulación alostérica y por modificación covalente. Aquí se ve el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Fosforilada es inactiva. Entonces, se activan las quinasas, o sea, el NADH, ATP, acetil-CoA, activa las quinasas. Todos los efectores negativos, alostéricos negativos de la enzima, va a activar quinasas que por modificación covalente se va a activar. Y luego, cuando se activan las fosfatasas, para que se active la enzima. Entonces, piruvato, hasta el complejo de la piruvato deshidrogenasa, más NAD,
da, el producto es acetil-CoA más NADH. Entonces, fosforilada es menos activa o inactiva y desfosforilada es activa. Bueno, esta no está muy bien, pero están todas las enzimas. Pues vamos a ver otra diapositiva. Vamos a ver acá. Tenemos acetil-CoA más citrato. Es una condensación. Después vamos a ver que es una condensación de Claisen. Y vamos a ver primero las reacciones generales, después vamos a ver en particular. Era acetil-CoA por reacción de condensación, la enzima es citrato sintasa, es la 1. Vamos a obtener citrato. Estas tres reacciones que vienen, las que te conocen. Entonces, citrato sintasa. ¿Qué productos tenemos? O sea, acetil-CoA más oxalacetato va a dar citrato. La condensación del oxalacetato, y aquí se forma de un metilo que es inactivo, necesitamos activarlo. Entonces se va a producir la condensación de Claisen, aquí carbonilo, que era el carbono positivo, y se va a unir, va a ser electrofílico, se va a unir con este carbanión, carbono hidrógeno 2. Se produce la condensación de Claisen. Entonces va a dar citrato. El citrato, tenemos la conitasa, y acá la otra vez la conitasa. Primero hay una deshidratación. ¿Se acuerda que pasamos este oxidrilo que estaba en carbono 3 a carbono 2? Entonces, deshidratamos, se forma la doble ligadura, y luego al hidratarse pasamos se forma el cisaconitato, y por hidratación del cisaconitato, también por la acción de la conitasa, vamos a obtener isocitrato. Y teníamos la facilidad que ahora tenemos la reacción 3, facilitamos primero se carbonila acá, una descarboxilación oxidativa, se va a carbonilar acá y va a permitir liberar el dióxido de carbono adyacente al carbonilo, que es este. Entonces vamos a obtener alfa-acetoglutarato. Se produjo esta descarboxilación oxidativa. Pasamos entonces de isocitrato por descarboxilación oxidativa a alfa-acetoglutarato. Se produjo una descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Porque este oxidrilo se oxidó a carbonilo y se produjo descarboxilación y se produjo una molécula de NAD reducido. Bueno, entonces las reacciones vamos a ver. La reacción irreversible, la primera es esta, la de la citrato sintasa. La segunda es la reacción 3, y hay una descarboxilación oxidativa y una producción de NAD. La isocitrato deshidrogenasa. Obtenemos descarboxilación y tenemos un NAD oxidado, reducido, perdón. Ahora tenemos alfa-acetoglutarato. Esta reacción es irreversible. La 1, la 3 y la 4 son reacciones muy irreversibles. 1, 3 y 4. Entonces, la isocitrato deshidrogenasa, dijimos, descarboxilación oxidativa, el primer NAD reducido que se produce. El alfa-acetoglutarato, a partir del alfa-acetoglutarato, por acción del alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, se va a producir otra descarboxilación oxidativa,
aquí es más coenzima A, y es el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y vamos a obtener, se desprende dióxido de carbono, se obtiene otra molécula de NAR reducido y obtenemos succinil-CoA. ¿Qué compuesto es el succinil-CoA? Un compuesto de alta energía, que por hidrólisis libera suficiente energía para obtener una molécula, en este caso GTP, que después vamos a ver se transforma en ATP. Succinil-CoA por la succinil-CoA sintetasa. Entonces, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, las enzimas muy reversibles son el paso 1, la síntesis de citrato, por la citrato sintasa. La 3 es una descarboxilación oxidativa por la isocitrato deshidrogenasa. Y el paso 4 es el complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que también se produce la segunda descarboxilación y se genera NAR reducido. Hasta ahora tenemos 2 descarboxilaciones, 2 NAR reducidos. Esta reacción del complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es la reacción, es irreversible y es la más irreversible. Entonces la 1, la 3 y la 4 reacciones más irreversibles. Entonces tenemos, por acción del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa más coenzima A, tenemos succinil-CoA. Hasta ahora obtuvimos 2 coenzimas reducidas, 2 descarboxilaciones. Ahora, la succinil-CoA es un compuesto de alta energía que por hidrólisis va a liberar suficiente energía para sintetizar a partir de GDP, GTP, que luego va a pasar a ATP. Y da succinato y se libera la coenzima A por acción de la succinil-CoA sintetasa. Volvemos un poquito atrás, el complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es la reacción 4. Este complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, igual que el la acetil-CoA deshidrogenasa, igual que la piruvato deshidrogenasa, requiere 3 enzimas y 5 coenzimas. En lugar de acetil-CoA, se obtiene succinil-CoA. Lo vamos a ver más adelante, está la diapositiva. Bueno, sigamos con el ciclo de Krebs. Entonces, acá a nivel de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, otra vez, descarboxilación oxidativa y NADH. Entonces, de la succinil-CoA sintetasa, o también van a encontrar como tioquinasa, vamos a obtener succinato. El succinato, que era un ácido dicarboxílico y de 4 carbonos. Entonces se produce ahora, por acción de la succinato deshidrogenasa, se deshidrogena y obtenemos fumarato. Pero la succinato deshidrogenasa, vamos a ver qué parte está en la membrana interna mitocondrial, es la única de Krebs que puede estar parte en la membrana, va a dar FAD reducido. O sea, se oxida el succinato por deshidrogenación y vamos a obtener FAD reducido. ¿Se acuerda que el fumarato era trans respecto de su isómero, que es cis? Y entonces tenemos acá una molécula de FAD reducido. Hasta ahora, 2 moléculas de NAD reducido, una de FAD reducido. Entonces, tenemos fumarato, que ahora el fumarato, ¿qué podemos hacer? Hidratarlo. Por hidratación, por acción de la fumarasa, vamos a obtener malato, que es conocido. El malato, por deshidrogenación,
va a dar por la acción de la malato deshidrogenasa. ¿Y qué van a usar? ¿Qué coenzima usan con la malato deshidrogenasa? Se tiene que oxidar el malato a oxalacetato. El malato se va a oxidar a oxalacetato y el NAD oxidado se reduce a NAD reducido. Aquí es NADH más protón siempre, ¿no? Y vamos a obtener nuevamente otra molécula de oxalacetato. Entonces, volvemos al oxalacetato y para condensarse nuevamente con otra molécula de acetil-CoA. Aquí, ya que tenemos aquí este acetil-CoA, acá vemos que hay dos descarboxilaciones. Estos primeros dióxidos de carbono no provienen de aquí del acetil-CoA porque si estuviera marcado, nunca se obtuvieron de la primera vuelta las marcas. Después ya se pierden las marcas porque tenemos tanto el succinato como el malato, si uno ve, son moléculas simétricas. Entonces ya no se puede saber cuáles vienen después del, si tenemos el acetilo marcado, el dióxido de carbono, de dónde proviene. La primera vuelta no es proveniente del acetato, sino las otras vueltas sí algo se encontró después, pero debido a que aquí no se pueden observar porque son moléculas simétricas, tanto el fumarato como el succinato. Entonces, acá está bien detallado las reacciones del ciclo del ácido cítrico. O sea, la primera reacción que vimos cuando el piruvato ingresa a las mitocondrias, se produce la reacción de la piruvato deshidrogenasa, que está formada por 5 coenzimas y 3 enzimas. Toda esta vía y esa reacción se produce en la matriz mitocondrial. Pero el que ingresa al ciclo de Krebs es únicamente el acetil-CoA. Bueno, entonces el acetil-CoA, vieron que tiene un grupo metilo que no es activo. En cambio, el metileno sí es más activo. Entonces, se produce la condensación de Claisen. Este grupo metilo se convierte en metileno. Entonces, aquí el carbanión se forma aquí y aquí el carbono, que es el electrofílico, el carbonilo pasan los electrones aquí, ese se va a unir a este carbanión y va a formar el citrato. Entonces, el carbono del carbonilo va a estar positivo, el carbanión negativo, se produce la condensación de Claisen, y aquí tenemos el metileno, que es más activo que el metilo, y se va a sintetizar el citrato. Esto para que no memoricen. Entonces se produce la reacción de deshidratación, rehidratación, que ustedes ya lo vieron para el otro parcial. Entonces el grupo oxidrilo del citrato se va a reposicionar en isocitrato, de estar en carbono 3, va a pasar a carbono 2. Entonces, por la acción de la aconitasa se deshidrata y luego se hidrata y vamos a obtener el isocitrato. Todo por la reacción de la aconitasa. Y ahora, entonces, la reacción 1 es irreversible. Voy repitiendo. Tenemos el isocitrato. El isocitrato, por acción de la isocitrato deshidrogenasa, va a producir una descarboxilación oxidativa. Se desprende dióxido de carbono y obtenemos el primer NAD reducido. Entonces, descarboxilación oxidativa. El grupo oxidrilo se va a oxidar a carbonilo, aquí, y al estar oxidado en carbonilo, se va a permitir, va a acelerar
esta descarboxilación y estabiliza el carbanión formado en el carbono adyacente. Entonces la reacción de isocitrato de deshidrogenasa es una descarboxilación oxidativa, va a producirse dióxido de carbono y va a producir una molécula de no reducido. Después tenemos, esta es la reacción 3, ahora vamos a la 4. La 1, 3 y 4 son muy reversibles, más la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué va a pasar en la 4? La descarboxilación oxidativa otra vez, el piruvato igual es similar a lo que ocurre en la piruvato deshidrogenasa, va a ocurrir el complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la reacción 4. 5 coenzimas, 3 enzimas. Y también descarboxilación oxidativa y producción de segunda molécula NADH. Siempre después lo multiplicamos por 2, las coenzimas. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato más coenzima A, dijimos la descarboxilación oxidativa por el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa va a dar succinil-CoA. ¿Se acuerdan que la otra deshidrogenasa, la piruvato deshidrogenasa, daba acetil-CoA? Esta da succinil-CoA. Usan las mismas coenzimas, lo que pasa es que el metabolito, el sustrato es diferente. Entonces tenemos, ¿qué ocurre? El succinil-CoA, que es un compuesto de alta energía, por hidrólisis libera suficiente energía para obtener GTP, que después se va a transformar en ATP. De succinil-CoA tenemos después, va a dar succinato por la succinil-CoA sintetasa. Esta reacción es una reacción que por hidrólisis produce energía. ¿Y qué tipo de fosforilación es? A nivel de sustrato. Por la hidrólisis del succinil-CoA, da succinato, se libera suficiente energía para que a partir de GDP se pueda sintetizar GTP. Es la única fosforilación a nivel de sustrato que tenemos en el ciclo de Krebs. Fosforilación a nivel de sustrato, la energía del tioéster está conservada en la unión fosfonhídrido GTP o ATP. Después, tenemos succinato. ¿Qué vamos a hacer con succinato? Lo vamos a deshidrogenar por la succinato deshidrogenasa, que este es uno de los componentes de las enzimas de la cadena respiratoria mitocondrial. Tenemos deshidrogenación, introducción de doble unión, inicia la secuencia de oxidación del metileno. Entonces tenemos fumarato, fumarato por acción de la fumarasa, o sea, por hidratación, tenemos adición, doble unión, introduce el oxidrilo para el próximo paso de oxidación. Entonces, fumarato, acá les dije, se forma Fa reducido. Fumarato por acción de la fumarasa da malato, o sea, se adiciona a las dobles ligaduras agua y da malato. ¿De acuerdo a la acción? Esta es la malato deshidrogenasa mitocondrial. Tenemos la malato deshidrogenasa que vamos a obtener otra molécula de NAD reducido y de NAD pasa a NAD reducido y de malato pasa a oxalacetato. Y aquí reponemos el oxalacetato que vamos a seguir el ciclo de Krebs nuevamente, acetil-CoA por citrato sintasa. Esta reacción, la formación del oxalacetato es no es, es una reacción endergónica, pero debido a que este oxalacetato
se va a estar utilizando, su concentración es baja. O sea, de ser baja, el delta G real va a ser negativo, aunque el delta G0 sea positivo. ¿Se entiende? Si tenemos, a ver, eso que les quede claro. ¿Se puede escribir acá? En lugar de delta G le voy a escribir G. G igual a G0 más RT logaritmo de, en este caso voy a poner bueno, es productos sobre reactantes. Ay, nunca está. Sobre reactantes, ¿no? Entonces, el producto... Ay, perdón. Bueno, aquí, el delta G0 es positivo, ¿no es cierto? Este es el delta. El delta G0 es positivo, pero ¿qué pasa? ¿El producto cuál es? Oxalacetato. Y el reactante es malato más NAD. Y el otro es oxalacetato más NAD reducido. Entonces, el oxalacetato va aquí, en el, bueno, lo voy a poner a ver si así les queda. Pongo oxalacetato sobre malato. Bueno, entonces, el oxalacetato va a ser el producto. Entonces, si el oxalacetato, aunque esta reacción es delta G0 sea positiva, el delta G real, o sea, acá no existe el delta G, esto. El delta G0 es positivo, pero el delta G real va a ser negativo porque el oxalacetato es bajo el nivel, porque se va utilizando. O sea que el estado estacionario, la concentración en estado estacionario es baja. Entonces el logaritmo va a ser negativo y el G real va a ser negativo. Y la reacción va a ir hacia ese lado. Ah, perdón, no se los envié. Aquí. El G real va a ser negativo, aunque el delta G0, aquí delta por favor, el delta G0 sea positivo, la concentración de oxalacetato va a ser baja, porque se está reutilizando, su estado la concentración en estado estacionario es bajo, entonces, ¿por qué? Porque va a seguir utilizándose. Y entonces va a ser, el logaritmo va a ser negativo y el delta G real va a ser negativo. Entonces el proceso va a ser espontáneo. ¿Sí? Digo. Bueno. Bueno, reacción de citrato. Ahora vamos a ver cada reacción en particular. Entonces tenemos acetil-CoA. Ahora empezamos con la reacción del citro de Krebs. El acetil-CoA más oxalacetato por la acción de citrato sintasa va a dar citrato. Tenemos el delta G0 negativo. Esta es una reacción muy exergónica, o sea, muy irreversible. Bueno, esta es la estructura de isocitrato sintasa, es una enzima reguladora, lo mismo que la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Todos los que tienen las enzimas de los 3 pasos irreversibles son enzimas reguladoras. O sea que tienen estructura cuaternaria. Bueno, mecanismo de la citrato sintasa, ya se lo expliqué, o sea, este metilo del oxalacetato
se hace un carbanión y luego, bueno, ¿cómo es? Reacciona con el acetil-CoA y se produce una condensación que va a dar este citrato. Acá ven los grupos de histidina del sitio activo de la enzima, histidina acá, aquí, aspartico acá. Acá tenemos la citratosintasa, acá está la explicación otra vez de lo que yo dije antes. Y lo importante es que vean el comportamiento del sitio activo. Tenemos aquí histidina del aminoácido 274, histidina del aminoácido 320, aspartico del aminoácido 375. Cómo se hace todo el mecanismo que ocurre entre la unión y la catálisis que produce la enzima. ¿Quieren hacer alguna consulta? No, por ahora no. Bueno. Tenemos el citrato por la conitasa, cisaconitato, y por otra vez la conitasa tenemos isocitrato. Bueno, tenemos un delta G0' de 13,3, aunque es positivo, pero el delta G siempre en la célula va a ser, o sea, como se va a utilizar el isocitrato, el delta G va a ser negativo. Bueno, es muy importante aquí, hay muchas enzimas que tienen, la conitasa, por ejemplo, tiene centros azufre-hierro, y que están de esta manera. Esta es la enzima, ¿ven? Tienen las proteínas, tienen una cisteína acá, otra cisteína acá, que se unen, azufre y hierro. Estas son hierros que no son proteicos, de azufre, hierro, proteína, y acá, bueno, este es el citrato, cómo se une, cómo participan en los hierros en general, el azufre, hierro, en la cadena respiratoria van a haber unos cuantos componentes, como en Krebs está la succinato deshidrogenasa, también tiene muchos azufre, hierro, proteínas que intercambian un solo electrón por vez. Bueno, esta es la reacción del isocitrato de deshidrogenasa. Bueno, en general, la isocitrato de deshidrogenasa acá ponen que puede ser NAD o NADP. Nosotros los vamos a ver como NAD, que pasa a NAD reducido. El isocitrato es oxidado por la transferencia de un hidruro al NAD oxidado, acá dice, o al NADP, dependiendo de la isoenzima isocitrato de deshidrogenasa. Generalmente lo vamos a ver nosotros como NADH. Bueno, da un intermediario salosuccínico, se produce la descarboxilación, es la primera descarboxilación oxidativa, y eso va a dar NAD reducido y va a dar alfa-cetoglutarato, descarboxilación oxidativa. Y rearreglo del neurointermediario da alfa-cetoglutarato. ¿Se acuerdan que primero se oxidaba el oxidrilo, que facilitaba que se descarboxile este carboxilo? Complejo, bueno, de la alfa-cetooxidación, de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA y dióxido de carbono. Esa es la reacción 4, que da alfa-cetoglutarato, vamos a obtener succinil-CoA. También acá el delta G es muy negativo, son enzimas reguladoras, y alfa-cetoglutarato tenemos aquí es el complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa que da succinil-CoA. Acá tenemos las 3 enzimas, 5 coenzimas. En un momento las vemos. Y el NAD va a pasar a NADH. Bueno, y el delta G es muy negativo. Tenemos succinil-CoA. Y la segunda, descarboxilación oxidativa. La primera de Krebs. La primera fue con la piruvato deshidrogenasa, pero no es de Krebs. Entonces, compuesta de alta energía. ¿Esto qué permite este compuesto de alta energía? Por hidrólisis
producir una fosforilación a nivel de sustrato que, bueno, acá aparece otra. Este es el complejo, del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, las tres enzimas que se producen, o sea, aquí partimos de la reacción de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es alfa-cetoglutarato, ¿ven? Alfa-ceto, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Yo muchas veces les dije, vamos a usar el alfa-cetoglutarato, aquí tenemos. Entonces, 5 carbonos y un carbonilo, tenemos el alfa-cetoglutarato. En lugar de piruvato, tenemos el alfa-cetoglutarato. Entonces, por el complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, tenemos coenzima A y NAD oxidado, vamos a obtener NAD reducido más protón, descarboxilación oxidativa y da succinil-CoA. Entonces, este complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, las enzimas son, en lugar de piruvato deshidrogenasa, tenemos alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, dihidrolipoil transuccinilasa, porque da succinil-CoA, dihidrolipoil deshidrogenasa, ¿sí? Y las coenzimas son tiamina pirofosfato, ácido lipoico, coenzima A, FAT y NAD, las mismas coenzimas que la piruvato deshidrogenasa. Bueno, aquí tenemos la fosforilación a nivel de sustrato. Conversión de succinil-CoA a succinato por la succinil-CoA sintetasa. Acá decimos sintetasa porque, bueno, estamos produciendo un compuesto de alta energía, es la síntesis de succinato. Hidrolizamos succinil-CoA, es un compuesto de alta energía, como la acetil-CoA, y permite esa energía sintetizar GTP, que luego GTP más ADP por nucleócido de fosfatoquinasa va a dar ATP más GDP. Y tenemos un delta G0' de menos 2,9 kJ por mol. Entonces, pero es reversible esta reacción. Succinil-CoA sintetasa y vamos a obtener de succinil-CoA succinato, y aquí tenemos un compuesto de alta energía, es la única fosforilación a nivel de sustrato que se produce en el ciclo de Krebs. A nivel de succinil-CoA queda succinato y a partir de GDP, GTP. Bueno, reacciones, oxidación de succinato a fumarato por la succinato deshidrogenasa, que dijimos que están parcialmente en la membrana interna mitocondrial, y va a participar en la cadena respiratoria, y tenemos de succinato, va a dar fumarato, succinato más FAT, va a dar fumarato más FAT reducido, y también es una azufre-hierro proteína. Bueno, y acá tenemos fumarato, por acción de la fumarasa, va a dar un estado de transición de carbanión, por acción de la fumarasa va a dar L-malato. L-malato, un delta G0' de menos 38 kJ. Reacciones de oxidación de malato a oxalacetato, la malato deshidrogenasa. Entonces, tenemos el malato y lo vamos a oxidar al oxal, para que no se olvide, oxal acético, y por la malato, L-malato deshidrogenasa, esto es L-malato, de NAD vamos a obtener la tercera molécula, todo multiplicado por 2 después, de NAD reducido más protón. Y tenemos oxalacetato. Ven que el delta G0 es positivo, pero como el oxalacetato posteriormente se va a usar,
Dije que el estado estacionario, o sea, la concentración de oxaloacetato realmente es bajo en el estado estacionario y da un delta G real que va a ser negativo. Bueno, entonces, productos de una vuelta del ciclo del ácido cítrico. Tenemos oxalacetato más acetil-CoA a dar citrato, citrato y subcitrato. Luego, esta es la primera reacción, que es irreversible. Luego, la otra reacción irreversible, que es descarboxilación oxidativa, es la 3 y la 4. Y obtenemos en la 3 y la 4 NAR reducido. Entonces, isocitrato, alfa-cetoglutarato, y de alfa-cetoglutarato, succinil-CoA. Aquí tenemos 2 NADH. Después tenemos, partimos de alfa-cetoglutarato, vamos a partir de alfa-cetoglutarato por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa succinil-CoA. Luego de succinil-CoA por la succinato sintetasa vamos a tener succinato y GTP. Es la única fosforilación a nivel de sustrato que tenemos en el ciclo de Krebs. Y ahora, succinato por la succinato deshidrogenasa, esta reacción dijimos que también está en parte en la membrana, va a dar FAD reducido. Y el fumarato se adiciona agua, da malato por fumarasa, y el malato por más nado oxidado va a dar nado reducido y se oxida el malato a oxalacetato. Y aquí comienza otra vez el ciclo de Krebs. Entonces, usted dice nada H, Fa reducido, nada. ¿Y dónde se van a oxidar? ¿Dónde está la energía? Bueno, estos son los dióxidos de carbono que se obtiene por oxidación de la glucosa. Más el que se produjo después lo vamos a tener en cuenta. Y acá se producen 3 NAD reducidos, un Fa reducido y un GTP, que es una fosforilación a nivel de sustrato. Esos 3 NAD reducidos, siempre multiplicados por 2, porque veníamos de 2 triosas, ¿no? Y 2 de Fa reducido, ¿dónde se van a oxidar? Se van a oxidar en la cadena respiratoria. ¿Y qué es lo que van a producir? ATP. Más agua. Y ya tenemos la combustión total de la glucosa. Bueno, y tenemos, bueno, cuando se oxidan, vamos a ver, cuando de la glucosa 6-fosfato, gastamos un ATP. Vamos a pasar todas las vías hasta terminar Krebs, desde glucosa hasta terminar Krebs. Entonces, los pasos de la glucólisis, primero se gastan 2 ATP, eso quedó claro. Se obtienen, cuando se cinde la fructosa 1,6-bifosfato, 2 triosa, entonces multiplicamos todo por 2. 2 NADH, a nivel de la gliceraldehído, 3 fosfatos de deshidrogenasa. De 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfolicerato, fosforilación a nivel de sustrato, 2 ATP. De fosfonol piruvato a piruvato, también fosforilación a nivel de sustrato en glucólisis, tenemos 2 ATP. Ahora, el piruvato ingresa a la mitocondria, como vimos hoy. Yo no leo los dos, pero sabemos. Piruvato pasa a acetil-CoA, una descarboxilación oxidativa, el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Vamos a obtener ahí 2 NADH, pero no es de Krebs. Está en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, pero esa reacción no es de Krebs.
Ahora sí, una vez que tengamos acetil-CoA, empieza la reacción de Krebs. Acetil-CoA tenemos, se forma el citrato hasta llegar a isocitrato. Ahí, a nivel del isocitrato de deshidrogenasa, de alfa-cetoglutarato, empieza a producirse NAD reducido. Se producen 3, ¿se acuerdan? De Krebs. Uno es este. De alfa-cetoglutarato a succinil-CoA por alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se va a producir 2-NADH. De succinil-CoA succinato se generan 2 GTP que luego se transforman en ATP. De succinato a fumarato se generan 2 Fa reducidos. Y de malato a oxalacetato 2 NA reducidos. Bueno, estos coenzimas reducidas van a ir a oxidarse en la cadena respiratoria, y en la cadena respiratoria van a obtener a partir de NA reducido, bueno, van a ver en los libros que antes decíamos, a partir de cada NADH se producían 3 ATP, ahora es 2,5. Bueno, es 2,5 ATP, entonces si tenemos 2 NADH se van a generar 5 ATP, 2 NADH, 5 ATP, 2 NADH, 5 ATP. Después, la fosforilación a nivel de sustrato de ciclo de Krebs, tenemos 2 ATP. Cuando, antes decíamos, cuando se oxida el Fa reducido en cadena respiratoria, daba 2 ATP. Ahora dicen 1,5 ATP, entonces 2 son 2 por 1,5 son 3 ATP. Y aquí otros 2 NADH son 5 ATP, 30 a 32 ATP. Después vamos a ver toda evaluación total porque tenemos que considerar los 2 NADH que se generaron ¿se acuerdan? La glucólisis, que va a haber un sistema de lanzadera, lo vamos a ver en la próxima clase, el sistema de lanzadera para reoxidación de la coenzima NAD en mitocondrias de glucólisis. Entonces ahí vamos a tener otros ATP, que pueden ser, hay 2 vías diferentes, 2 reacciones diferentes. Profesora, ¿por qué esa modificación de que antes producía, por ejemplo, 2 ATP y ahora 1,5? Mira, hicieron el cálculo de lo que producían y bueno, y ahora consideran que se producen 2,5 en lugar de 3. Porque, o sea, hay 3 sitios de conservación de la energía para una. Después en la clase que viene lo vas a poder entender. 3 sitios de conservación de la energía en la cadena respiratoria. Entonces, por cada sitio de conservación de la energía, decían que se producía un ATP, pero hicieron los cálculos y entonces parecía que eran de acuerdo a los protones que se translocaban por actividad quimiosmótica, que se producían 2,5 y no 3. Y en el caso del Fa reducido se producían 2, pero también hicieron el cálculo de acuerdo a la translocación de protones, que es 1,5 y no 2. ¿Estamos? Bien. Bueno, en cada sitio se translocan en algunos casos 4 y en otro 2. Entonces hicieron el cálculo exacto y les dio que eran 2,5 y no 3. No sé, me parecía más, el número redondo es más fácil tener en cuenta, pero bueno. ¿Estamos? Sí. ¿Está bien la respuesta? Sí, es por la cantidad de la teoría quimiosmótica. Lo vas a entender el viernes cuando veamos cadena respiratoria, cuando veamos teoría quimiosmótica. Bueno, el ciclo de Krebs es anfibólico, puede ser anabólico o catabólico. Ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de catabolismo, pero los intermediarios de Krebs pueden ser usados para otras reacciones o a partir de otras reacciones, hacer como reacciones de relleno, anapleróticas o de relleno,
pueden complementar a partir de otros compuestos, que lo vamos a ver, obtener intermediarios de Krebs. Así como intermediarios de Krebs sirven para otras reacciones, a partir de otros metabolitos se pueden sintetizar intermediarios de Krebs. Entonces es anfibólico. Puede ser tanto catabólico como anabólico. Y entonces hay reacciones anapleróticas o de relleno, que ahora las voy a... Tenemos la piruvato carboxilasa, que ya la conoce, es de la gluconeogénesis. Piruvato, que se produce en mitocondria. Piruvato más dióxido de carbono o bicarbonato más ATP por acción piruvato carboxilasa, doxalacetato más ADP más fósforo inorgánico. Puede ser en hígado o en riñones. ¿Se acuerdan que necesitaban para carboxilación biotina y acetil-CoA? ¿Se acuerdan? Lo que me interesaría después que vieran todos ustedes esto, ver la interrelación, si hay más acetil-CoA, si hay menos acetil-CoA, cuándo se regula, cuándo no se regula, porque tenemos que ver bien esto para entender después la integración metabólica, si no, no lo van a entender. Después, la otra reacción anaplerótica, fosfenolpiruvato más dióxido de carbono más GDP por la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, también la vieron, que se produce, puede ser mitocondrias o citosol, oxalacetato más GTP. Puede ser corazón o músculo esquelético. El fosfenolpiruvato, esto es en plantas superiores, esto lo vamos a ver en fotosíntesis, bueno, pero es una reacción de relleno, fosfenolpiruvato más bicarbonato, por la fosfenolpiruvato carboxilasa, esto lo van a ver en fotosíntesis, en plantas de carbono 4, da oxalacetato más fósforo inorgánico. Y esta otra reacción, que es la enzima málica, aquí la ponen como piruvato más bicarbonato, que da NADPH, da malato más NADP positivo. Y es ampliamente distribuido en eucariotes y bacterias. Y ahora lo tenemos, ustedes la van a ver, la reacción, porque yo se los voy a mostrar para utilizarla para síntesis de ácidos grasos como productora, la inversa. Vamos a invertir esta cuarta reacción. A partir de malato más NADP oxidado, por acción de la enzima málica, porque es la misma enzima málica, va a dar piruvato más bicarbonato NADP reductor. Esta inversa es la segunda vía de obtener NADP reducido para procesos biosintéticos, fundamentalmente para síntesis de ácidos grasos. Esta reacción inversa a partir de malato por la enzima málica. Es la segunda, o sea, la primera, la vía que conoce es la vía de pentosas, que se produce NADP reducido. Y acá la segunda vía, porque ahora vamos a ver, para síntesis de ácidos grasos va a salir citrato de la mitocondria cuando haya exceso de citrato, y entonces en un momento se transforma en malato y va a ser por la enzima málica, va a dar piruvato que entra a la mitocondria, más dióxido de carbono y NADP reducido. NADP reducido es la segunda vía de producción de NADP reducido, además de vía de pentosa, se para a través de la enzima málica, pero la reacción inversa. Ay, cada vez que... Bueno, seguimos. Aquí están las reacciones anapleróticas. Tenemos la piruvato carboxilasa, está incompleta, pues bueno, dióxido de carbono, falta biotina, falta la presencia de acetil-CoA, que da oxalacetato, y el oxalacetato, por la piruvato, fosfenolpiruvato carboxiquina, el oxalacetato, por eso está al revés esto. No me gusta esta reacción como está acá. Se quedan con los que di antes. Papel de la biotina, bueno, acá está la reacción de la piruvato carboxilasa, esa la vimos cuando vimos gluconeogénesis, piruvato carboxilasa,
con biotina, la enzima lisina formaba una amida acá con la biotina, y tenía ATP, dióxido de carbono, y de piruvato da oxalacetato. Y necesitaba la presencia de acetil-CoA y la vitamina biotina, la coenzima biotina, que se une a la enzima la lisina formando esta amida. Reacción anaplerótica de piruvato carboxilasa. Bueno, aquí está más completa, a veces más antiguo y más completa. Tenemos piruvato más ATP más bicarbonato o dióxido de carbono por acción de la piruvato carboxilasa que necesita. Falta acá la biotina, no hay una completa. Entonces da acetil-CoA, la presencia de acetil-CoA más biotina falta. El acetil-CoA es un efector positivo de la piruvato carboxilasa y da oxalacetato. Esto se acuerda, esta reacción de la piruvato carboxilasa se producía en mitocondrias. Con piruvato ingresado a mitocondria se producía para la primera reacción basal la gluconeogénesis. Sí, para hacer gluconeogénesis, el efector positivo requiere acetil-CoA. Y se acuerdan que, ahora que ya vienen otra reacción más, la piruvato quinasa, para la piruvato quinasa, que era de glucólisis, la acetil-CoA es un efector negativo, es uno de los efectores negativos. Y también para la piruvato deshidrogenasa, que estaba produciendo CoA. Entonces, si hay mucho acetil-CoA, se va a hacer gluconeogénesis, preferentemente a glucólisis o oxidación a través de Krebs. Así tienen que pensar el metabolismo. ¿Sí? Si el acetil-CoA se requiere, pero porque además, les voy a dar para que ustedes no memoricen. Cuando en la gluconeogénesis yo les dije cómo obtenían 6 moléculas entre ATP y GTP. Necesitaban para hacer gluconeogénesis 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de GTP. ¿Cómo obtenían la energía? A través de la beta oxidación de ácidos grasos que se produce en las mitocondrias. Y produce la beta oxidación de ácidos grasos, produce acetil-CoA. Entonces, va a haber mucho acetil-CoA cuando, repito, a ver, cuando baja el nivel de glucosa en sangre, se requiere reponer la glucosa en sangre. Se va a hacer gluconeogénesis, a nivel fisiológico estoy hablando. Y se libera glucagón y va a actuar sobre hígado y tejido adiposo. Esa cascada fosforilante en tejido adiposo, ¿qué va a hacer? Va a activar una lipasa que va a degradar los triacilglicéridos, va a dar ácidos grasos y glicerol. El glicerol va a ir al hígado y se acuerda la glicerol quinasa, va a reponer uno de los intermediarios de la gluconeogénesis y glucólisis. En este caso va a ser el gluconeogénesis. Y los ácidos grasos viajan vía sanguínea unidos a albúmina hasta el hígado. Entonces los ácidos grasos van a ir, se van a degradar en la mitocondria, va a haber beta oxidación. Por beta oxidación se va a producir acetil-CoA. Entonces se va a obtener la energía que se requiere para gluconeogénesis y va a haber acetil-CoA. Entonces va a favorecer a la piruvato carboxilasa, que va a dar oxalacetato y va a ir a gluconeogénesis. Pero si hay mucho acetil-CoA, quiere decir que va a frenar la vía glucolítica a través de la piruvato quinasa y va a frenar la parte de iniciación de Krebs, porque también va a ser un efector negativo de la piruvato deshidrogenasa. Entonces está todo regulado y controlado. Cuando se requiere
liberar glucosa a sangre para hacer gluconeogénesis, el acetil-CoA va a ser un efector positivo de las enzimas, por ejemplo, en este caso, piruvato carboxilasa. Pero entonces se activa la gluconeogénesis y se va a frenar la glucólisis y la vía oxidativa. Jorge, y la vía oxidativa, perdón, por favor. Hola. Y se va a frenar la vía oxidativa a través de la piruvato deshidrogenasa, que es un efector negativo porque está produciendo el piruvato acetil-CoA. A ver. Perdón, ¿me siguen lo que estoy diciendo? Si no, lo repito, porque así tienen que pensarlo. Alguien que me conteste. Sí, profe, ¿lo puede repetir una vez más? Bueno, entonces, esta reacción anapirótica la conoce. Es la reacción de la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, tenemos piruvato carboxilasa. Requiere, ATP, dióxido de carbono, biotina y también la presencia de acetil-CoA que actúa como efector positivo. Es una reacción de la gluconeogénesis. Entonces, si la acetil-CoA es una reacción de la gluconeogénesis, porque además hay acetil-CoA, ¿por qué? ¿Quién le provee de energía? Repito, la beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Sí? Por oxidación se va a producir mucho ATP, que es el ATP y GTP que necesitan para hacer gluconeogénesis, ¿se acuerdan? 4 ATP, 2 GTP. Van, además, es un efector positivo el acetil-CoA de la piruvato carboxilasa. Entonces se va a favorecer la gluconeogénesis. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, pero el acetil-CoA es un efector negativo de la piruvato quinasa de glucólisis. Entonces se frena la glucólisis, o sea, nunca se va a hacer glucólisis y gluconeogénesis al mismo tiempo. Se va a frenar la glucólisis porque es el acetil-CoA, hay mucho acetil-CoA, se va a frenar la piruvato quinasa, ¿sí? Y se va a frenar la glucólisis, porque se va a frenar otros pasos. Entonces, también vimos hoy el piruvato ingresa a mitocondrias y por la acción del complejo de la piruvato deshidrogenasa va a dar acetil-CoA. El acetil-CoA es un efector negativo, son enzima allostérica, la piruvato deshidrogenasa. Es un efector negativo del complejo de la piruvato deshidrogenasa, o sea que se va a frenar ahí, no va a continuar Krebs. Tenemos que ir a liberar glucosa para hacer gluconeogénesis. ¿Estamos? Lo que estoy diciendo, cómo tienen que estudiar si el acetil-CoA es un efector positivo, digo, este paso importante que es un paso irreversible de la gluconeogénesis, se va a activar la gluconeogénesis porque tenemos todos los medios. Tenemos el acetil-CoA que va a favorecer esta enzima. Tenemos degradación de ácidos grasos que va a dar la cantidad de energía correspondiente para hacer gluconeogénesis, y ese acetil-CoA va a frenar, no es lo único, estoy diciendo cómo tienen que pensar, y va a frenar la piruvato quinasa de glucólisis y va a frenar la piruvato deshidrogenasa que está en mitocondrias, que ingresa para producir acetil-CoA. Si mucho acetil-CoA no está produciendo acetil-CoA. ¿Está? Entonces, sigo. Bueno, el ciclo del ácido tricarboxílico o Krebs como fuente de precursores para aminoácidos, ácidos grasos y síntesis
de glucosa. Entonces tenemos de los intermediarios de Krebs, aquí tenemos el citrato. El citrato es el que va a salir para hacer ácidos grasos y síntesis de esteroles. A partir de alfa-cetoglutarato va a ir por transaminación a síntesis de aminoácidos y va a ir a síntesis de neurotransmisores. A partir de succinil-CoA de Krebs se va a producir la síntesis de hemo. A partir de malato de Krebs va a ir a gluconeogénesis. A partir de oxalacetato va a ir a síntesis de aminoácidos. Bueno, por eso digo que el ciclo puede ser catabolismo, es anfibólico y anabolismo. Ahora, reacciones anapleróticas siguen. A partir de aminoácidos da glutamato y repone alfa-cetoglutarato de Krebs. A partir de valina y leucina de los aminoácidos se obtiene propionil-CoA que va a ir a producir succinil-CoA. A partir de aminoácidos se obtiene fumarato. A partir de aspartato se obtiene oxalacetato. A partir de aminoácidos se puede obtener piruvato, que va a dar acetil-CoA, lleva citrato, oxalacetato, a partir de aspartato, oxalacetato, por transaminación. Yo le decía que tienen que saber todos los aminoácidos, porque por transaminación vamos a obtener intermediarios, por ejemplo, de glutamato, alfa-cetoglutarato, de aspartato, oxalacetato, de piruvato, acetil-CoA. Por alanina, transaminación de alanina va a dar piruvato. Bueno, acá está mejor presentado, papel de ciclo en el anabolismo. Entonces, a partir de citrato de ácidos grasos, esteroles. A partir de alfa-cetoglutarato, glutamato, que va a ir a purinas, o arginina, prolina, glutamina. A partir de succinil-CoA, porfirinas, o sea, el hemo. A partir de malato, bueno, el piruvato puede dar malato por la enzima málica. Y a partir de oxalacetato, va a dar aspartato, asparragina, que va a ir a síntesis de pirimidinas. A partir de fosfonolpiruvato puede dar oxalacetato, fosfonolpiruvato. El fosfonolpiruvato puede ir a glucosa por gluconeogénesis. Y a partir de fosfonolpiruvato se puede obtener serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina, triptofano. Bueno, estas son todas el papel del ácido cítrico aquí en el anabolismo. Bueno, estos son intermediarios biológicos, que bueno, lipoato, lisina, la biotina, la reacción de carboxilación. Y aquí es como se forma la coenzima A con el grupo tiol, que es el más importante, que se une el acetil-CoA, el acetato para dar acetil-CoA. O succinato para dar succinil-CoA. Bueno, vamos a ver ahora la regulación del flujo de metabolitos a partir del complejo de la piruvato deshidrogenasa a través del ciclo del ácido cítrico mamífero. Por favor, presten atención, que lo que quiero es que aprendan a ver el por qué, no quiero que aprendan de memoria, sino el por qué los efectores. Dijimos la piruvato deshidrogenasa es una enzima reguladora, es un paso muy irreversible. Tenemos el complejo de la piruvato deshidrogenasa, que ya vimos 3 enzimas, 5 coenzimas. Los efectores. Si vamos a producir energía, por supuesto, ¿cuáles son los efectores negativos? El ATP, el NADH, porque estamos produciendo NADH acá también, y acetil-CoA, como dije antes, porque está produciendo además acetil-CoA, y también ácidos grasos, porque la degradación, si hay muchos ácidos grasos, la degradación de ácidos grasos van a producir acetil-CoA. Estos son los efectores negativos de enzima reguladora, que es el complejo de la piruvato deshidrogenasa, que es un proceso irreversible porque es una reacción, una enzima reguladora alostérica. Y después, efectores positivos son la coenzima A, el AMP, NAD oxidado y en el músculo el calcio.
porque el músculo también hace Krebs y cadena. Entonces, tenemos acetil-CoA. Aquí es una enzima reguladora alostérica. Y acetil-CoA. Ahora, acetil-CoA más oxalacetato va a dar citrato. Es la reacción 1 de Krebs. Si está produciendo citrato, el producto, el efector negativo va a ser citrato. Si este ciclo va a producir ATP, el ATP es un efector negativo y el ADP es un efector positivo. Si va a producir NADH, el ciclo va a ser un efector negativo y el succinil-CoA también, porque va a producir succinil-CoA. Bueno, son las enzimas reguladoras. El ciclo empieza acá, la citrato sintasa. Después sigue la segunda reguladora, que es la isocitrato deshidrogenasa, y la tercera es el complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La primera es reguladora irreversible, se produce en la matriz mitocondrial, pero no pertenece a Krebs. Empieza Krebs con acetil-guamoxalacetato. Pero esta coenzima reducida que produce la piruvato deshidrogenasa va a ir a cadena respiratoria a oxidarse para dar 3O25 ATP. Bueno, entonces, citrato sintasa de Krebs, enzima reguladora alostérica, NADH, succinicoato, efectores negativos y ADP. El producto de citrato también. Y acá en esta enzima piruvato deshidrogenasa, el producto acetil-CoA va a ser efector negativo también. Cuando se acumula, por supuesto, porque acá se utiliza. No se utiliza, no. Es producto. Después tenemos de citrato pasa a isocitrato y la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa son las enzimas reguladoras. También son procesos irreversibles, todos son procesos irreversibles hasta acá. Y tenemos la isocitrato deshidrogenasa, da ATP, el ATP, es un efector negativo y el ADP es un efector positivo. Y el calcio, efector positivo en el músculo. Cuando hay contracción muscular se libera calcio y activa la isocitrato deshidrogenasa para producir NADH y producir energía después. Después tenemos la alfa-cetoglutarato succinil-CoA por la acción del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Va a dar succinil-CoA, el succinil-CoA y NADH. El succinil-CoA es el producto, va a ser un efector negativo, el NADH va a ser efector negativo y el calcio en el músculo va a ser efector positivo. Bueno, de succinil-CoA succinato después son en procesos reversibles. Esta es la citrato sintasa, la irreversible, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Son los pasos irreversibles 1, 2, 3 dentro del ciclo. Es antes de entrar al ciclo, es la piruvato deshidrogenasa. Entonces se producen 3 NADHs y un Fa reducido y una, no se olviden, fosforilación a nivel de sustrato, que se produce GTP. Bueno, y acá está lo del citrato, que quiero que presten atención, pero después lo van a ver bien cuando veamos síntesis de ácidos grasos. Salida de citrato de la mitocondria y ruptura en el citosol a oxalacetato y acetil-CoA. El oxalacetato es reciclado a malato o piruvato, el cual reingresa a la mitocondria. Entonces, cuando hay un exceso de citrato que está frenado Krebs, quiere decir que mucho citrato va a ir a síntesis de ácidos grasos. Entonces acá tenemos el citrato sintasa da citrato. Dijimos se frena si hay mucho citrato, la citrato sintasa. Entonces tiene un transportador por la membrana interna mitocondrial, me siguen, yo sigo con la manito, da citrato y hay una enzima
citrato liasa más ATP, que coenzima da acetil-CoA más oxalacetato. Sale citrato de la mitocondria al citosol. La síntesis se hace en el citosol, la beta-oxidación se hace en mitocondria de ácidos grasos. Bueno, sale el citrato. Citrato liasa, que la enzima reguladora clave es más ATP, va a dar, se hidroliza la ATP y coenzima A va a dar acetil-CoA más oxalacetato. Este acetil-CoA va a ir a síntesis de ácidos grasos. Estamos en el citosol, oxalacetato. Por la malato deshidrogenasa va al malato. Estamos en el citosol. Y acá puede seguir dos vías. O por acción de la enzima málica, o ingresar malato a la mitocondria, desde el citosol a la mitocondria, o a través, si no hace falta producir NADP reducido, o si hace falta producir NADP reducido, el malato por la enzima málica va a dar NADP reducido, dióxido de carbono y piruvato. Este NADP reducido va a ser la segunda forma de obtener poder reductor para procesos biosintéticos, como la vía de pentosa. Si está en NADP reducido, va a ser el que va a ser usado también para síntesis de ácidos grasos. Bueno, y ahora les voy a dar el ciclo de glioxalato, que está en el programa y que es en plantas superiores. O sea, cuando tenemos las semillas, las ponemos a germinar, las semillas no pueden hacer fotosíntesis para obtener hidratos de carbono, o sea, carbohidratos, y obtener su energía. Entonces, las semillas tienen como reserva lípidos y puede hacer beta-oxidación y dan acetil-CoA. Este acetil-CoA, por acción de la citrato sintasa, va a dar citrato más oxalacetato, perdón, acetil-CoA más oxalacetato, va a dar, por la conitasa va a dar isocitrato. Pero acá tiene dos enzimas diferentes, en este caso las semillas, y va a dar por la isocitrato, después lo van a ver mejor en otra diapositiva, isocitrato liasa. Hay dos enzimas, isocitrato liasa y malato sintasa. Isocitrato liasa va a dar, por un lado, glioxalato y por otro lado, succinato. Este succinato va a ir a mitocondrios para Krebs. Va a ser Krebs y el glioxalato requiere de otra molécula de acetil-CoA que proviene de acá, de la degradación de ácidos grasos, de las semillas, y va a producir malato por la malato sintasa. Estas son las dos enzimas diferentes que hay en las plantas para hacer plantas, las semillas. La isocitrato liasa y malato sintasa, pero nada más que el proceso de germinación. Cuando hace fotosíntesis ya los glioxisomas creo que ya no cumplen su función cuando son unas plántulas muy jovencitas. La malato sintasa, tenemos malato deshidrogenasa, como digo yo, malato sintasa produce poder reductor oxalacetato y otra vez con otra molécula de acetil-CoA. Entonces estamos usando dos enzimas diferentes, que es isocitrato liasa y malato sintasa, y moléculas de acetil-CoA, dos moléculas, una aquí y otra molécula así, para regenerar el oxalacetato y utilizar otras dos moléculas para formar otra molécula de succinato. Las plantas de noche se comportan como heterótrofos y de día se comportan como autótrofos. O sea, utilizan la luz solar para obtener, transformar energía química en forma de ATP y obtener carbohidratos. Y esos carbohidratos de noche hacen el metabolismo, los que son fotosintéticos, pero tienen reserva
de almidón de asimilación y también almidón en las raíces o tubérculos. Y ese almidón de asimilación que están en las hojas, en los tallos, en las partes verdes, en general en las hojas, son utilizados como los animales, los heterótrofos, utilizan el glucógeno, etcétera, para hacer todas estas vías que nosotros estamos acostumbrados y otras más porque sintetizan muchos productos más que las células heterótrofas. Bueno, está el ciclo del glioxalato, acá se ve, acetil-CoA que viene de la degradación de ácidos grasos, tenemos acá está isocitrato liasa, acá se ve mejor, y por acá una molécula de acetil-CoA más, perdón, oxalacetato, da citrato, citrato, isocitrato liasa son las enzimas que aparecen y malato sintasa. Entonces da glioxalato más succinato, el succinato va a mitocondrias y el glioxalato más otra molécula acetil-CoA por la malato sintasa, la malato vuelve a usar el acetato para tomar otras dos moléculas de acetil-CoA. Y aquí tenemos los cuerpos lipídicos, triacilglicéridos, se hidrolizan ácidos grasos. Son las reservas que tienen las semillas para empezar la germinación. Entonces tenemos los ácidos grasos que entran al glioxisoma. El glioxisoma que tienen esas plántulas semillas. Y los ácidos grasos dan acetil-CoA por degradación para dar después, a partir de oxalacetato, citrato, isocitrato, y la isocitrato liasa da succinato, glioxalato. Con otra molécula de acetil-CoA que viene de acá, va a dar malato, oxalacetato y así. Cada molécula de succinato sale del glioxisoma, va a las mitocondrias para fumarato, malato, y este malato en el citosol se transforma en oxalacetato, va a hacer gluconeogénesis para dar las hexosas y luego sacarosa, que es el azúcar de circulación. Bueno, los glioxisomas utilizan 3 enzimas de las mitocondrias para realizar el ciclo: la malato deshidrogenasa, la fumarasa y succinato deshidrogenasa. Estos son los glioxisomas. Bueno, ya otra vez ya lo vimos. Y citrato, oxalacetato, citrato, isocitrato. El succinato es el que viene hasta la mitocondria. Y tenemos glioxalato más acetil-CoA por la malato sintasa, da malato, oxalacetato, etc. Pero sale succinato que va a ir a Bueno, estas son las reacciones de la isocitrato liasa y la malato sintasa. Son las enzimas que están en el glioxisoma. Tenemos isocitrato, da glioxalato, succinato. Perdón que suenan todos los teléfonos. Acetil-CoA más glioxalato. Bueno, ya está. Esto ya lo vimos por las dos enzimas específicas de los glioxisomas. Regulación del ciclo de glioxalato y del ácido cítrico. Tenemos proteína quinasa, fosfatasa, isocitrato deshidrogenasa. Bueno, no vamos a ver tanto la regulación intermediario cíclico, AMP, ADP, glucólisis, o sea, no les voy a pedir todo esto de la regulación, porque es demasiado, se van a confundir. Lo importante es que entiendan que existe el ciclo de glioxalato, que es lo que ocurre, que tiene relación con el ciclo del ácido cítrico y parte gluconeogénesis. Lo importante es, desde oxalacetato, por gluconeogénesis se va a obtener glucosa y luego y a partir de glucosa, y bueno, va a sintetizar aminoácidos, ácidos nucleicos, sacarosa, etc.
A ver, acá están mejores, conversión de ácidos grasos de reserva a sacarosa en semillas en germinación a través del ciclo del glioxalato. Acá se ve, está más lindo este ciclo. Este es el glioxisoma. Aquí tenemos ácidos grasos por beta-oxidación, va a dar acetil-CoA. Con oxalacetato, por la citrato sintasa, da citrato. Por la conitasa, va a dar isocitrato. Y aquí tenemos las dos enzimas diferentes que son isocitrato liasa y malato sintasa. Acá da glioxalato, succinato. Y el glioxalato más otra molécula de acetil-CoA va a dar malato, por la malato deshidrogenasa va a dar NADH, y aquí otra vez con otra molécula acetil-CoA que proviene de beta-oxidación, de ácidos grasos, tenemos. Entonces, este succinato, ven que está muy bien delimitado, ingresa a la mitocondria, y este succinato va a dar fumarato, malato, oxalacetato, y este oxalacetato va a ir al citosol, va a dar fosfonolpiruvato, por todas las reacciones que conocemos, va a ir a gluconeogénesis, y va a ir fructosa 6-fosfato, va a ir a glucosa 6-fosfato, va a sintetizar sacarosa. Oxalacetato ingresa otra vez acá a la mitocondria. Este es el esquema que está muy bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Mucho? Voy a apagar la grabación. Bueno, ¿van empezando a entrar en metabolismo? A ver, el vocero, alguien, por favor, Andrea. Y a veces me contestás. Sí, profe. Es bastante complicado, pero bueno, hay que seguirlo al tema. Pero se dan cuenta que tenemos glucólisis, gluconeogénesis, Krebs, si una ingresa uno, si una vía se activa, la otra se frena, y que está cada vez, yo creo que se van relacionando más las cosas para que ustedes no estudien de memoria. Tienen que razonarlo, pero para razonarlo tienen que estudiar los temas. ¿Qué es lo que se produce? Por lo menos en cada vía se genera ATP, que se genera el reducido, para que el reducido donde va a ir a oxidar esa cadena respiratoria. Yo creo que lo de hoy les costó menos que la vez pasada, porque ya vieron las vías, ¿o no? El ciclo de Krebs. Ya son 8 reacciones, 5 ya las conocían. ¿Sí o no? A ver, Sergio también opina. No está muy convencido, me parece. A ver, ¿qué otra les cuesta? Que alguien que me diga algo positivo, porque yo voy de acá. A ver, necesito opinión para saber yo qué tengo que hacer para que entienda el metabolismo. No, Sergio está callado. Profesora, entender se entiende cuando se lo va explicando. Digo que es mucho, pero que sí, que hay que estudiarlo. Claro. ¿Sabes qué, Andrea? Tenés que ponerte con un lápiz y papel a entender cada vía para qué sirve, qué se produce, cuáles son los pasos irreversibles, cuáles son las enzimas, y entonces reguladoras, ¿sí? Entonces con eso más o menos van a ir entendiendo dónde se produce. Se produce en citosol, se produce en las mitocondrias. ¿Por qué no ingresa a la mitocondria? Porque necesita la gluconeogénesis, el poder reductor. El lactato le da poder reductor en citosol. Y en cambio, la otra vía que se produce la fosfonolpiruvato carboxiquinasa tiene el malato, es el que le va a dar, cuando pasa el malato, que está el acetato, el poder reductor en el citosol. Necesitan poder reductor, necesita energía. ¿De dónde proviene la energía para gluconeogénesis? De la beta-oxidación de ácidos grasos, que es verdad, aunque ya sepan eso, acetil-CoA. Entonces, acetil-CoA es un efector negativo de todas las vías catabólicas en general, ¿sí? Y es un efector positivo de
la piruvato carboxilasa, porque es una enzima de la gluconeogénesis. ¿Estamos? Tienen que ir pensando así, si no de memoria no van a poder entender. Pero tienen que estudiar, por favor no esperen último momento porque van a mezclar hasta los ácidos con los hidratos de carbono. No se puede mezclar todo, tienen que ir entendiendo paso a paso, ¿sí? Y bueno, y las enzimas también tienen que entenderlo. Eso les resulta más fácil, lo de las enzimas. Sí, a mí encima me resultó más fácil. Sí, bueno, pero van a ver que saben qué pasa. Esto los tienen que saber muy bien. Cuando yo empiece con integración metabólica, estado alimentado, de ayuno prolongado, estado fisiológico, ¿cómo pasan de un lado a otro? ¡Ay, se fue esto! No, se escucha, profe. Bueno, lo escucho. Se escucha bien. Bueno, fue de conferencia eso me parece. No sé por qué se fue. ¿Me escuchan todavía? Sí, se escucha. Y entonces, bueno, tienen que, ¿cómo es? No me está llegando todo. Claro, tienen que ir estudiando de a poco, porque todo junto, imposible. Se los digo en serio, es imposible. Cada clase, ustedes tienen la grabación y los PowerPoint. Le dan todo, tienen todo ustedes. Sí. Bueno, con eso es lo que yo le doy y después, bueno, cualquier cosa me consulta. Bueno, dejamos aquí por hoy y la clase que viene vemos cadena respiratoria. Y ahí podemos hacer una revisión de todas las guías, ¿sí? Si quieren. Bueno. ¿Estamos? Bueno, Sí, será hasta el viernes, chicos. Hasta luego.